Abramos la Biblia en el libro de Génesis. Hemos llegado ya al capítulo número 27 y vamos a leer ahí los versículos que corresponden en la continuación de este estudio que estamos desarrollando en este primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 27, del versículo número 11 en adelante, nos dice la palabra: pero Jacob le dijo a su madre: hay un problema. Mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo, y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí, le contestó su madre. Tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme esos cabritos. Jacob fue a buscar los cabritos, se lo llevó a su madre y ella preparó el guiso tal como le gustaba a su padre. Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor Esaú, la cual tenía en casa, y con ella vistió a su hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lampiña del cuello, y le entregó a Jacob el guiso y el pan que había preparado. Jacob se presentó ante su padre y le dijo: Padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú? Preguntó Isaac. Soy Esaú, tu primogénito, le contestó Jacob. Ya hice todo lo que me pediste. Ven, por favor, y siéntate a comer de lo que he cazado, así podrás darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó a su hijo: ¿cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios me ayudó, respondió Jacob. Isaac le dijo: acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber si de veras eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo: la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Así que no lo reconoció, porque sus manos eran velludas como las de Esaú. Ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle: ¿en serio? ¿Eres mi hijo Esaú? Claro que sí, respondió Jacob. Entonces su padre le dijo: tráeme lo que has cazado para que lo coma, y te daré mi bendición. Jacob le sirvió y su padre comió. También le llevó vino y su padre lo bebió. La semana anterior comenzamos a estudiar este capítulo tan interesante que nos relata la manera como Jacob engañó a su padre Isaac para recibir la bendición de la primogenitura que de alguna manera el Señor ya había prometido que sería de Jacob y no de Esaú. Ahora, mencionamos también que al leer este pasaje uno ve como el engañador y el mentiroso a Jacob. Pero también explicamos la semana anterior que
en realidad aquí los cuatro, es decir, Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob, los cuatro son culpables porque están actuando de una manera incorrecta. Ya la semana anterior hablamos de algunos de los errores y los procederes incorrectos de Isaac y de su esposa Rebeca. Hoy vamos a hablar sobre todo de el mal proceder que Jacob tuvo, pero vamos a hacer también algunas referencias a errores que continúa cometiendo tanto Isaac como su madre Rebeca. Rebeca había ya elaborado todo un plan para engañar a su esposo Isaac y que éste le diese la bendición de la primogenitura a Jacob. Y el plan consistía en tomar 2 cabritos de los que tenían ahí en el corral en casa, hacer el guiso como le gustaba a Isaac y hacer pasar a Jacob como que si fuese Esaú para que el Señor le bendijese. Le propone el plan a Jacob. Pero aquí viene lo interesante. Cuando Jacob oye el plan, él le responde a su madre, y hemos leído en el versículo 11 que dice que Jacob le dijo a su madre Rebeca: hay un problema, al escuchar el plan que ella tiene. Ahora, uno pensaría que lo que Jacob iba a decir cuando él dice hay un problema, uno lo que esperaría es que Jacob dijera: mira, hay un problema, y el problema es que esto no es correcto. No está bien que engañemos a papá. No está bien que queramos tomar sobre la base de la mentira y del engaño lo que ya Dios te prometió que me daría a mí y que además yo adquirí a cambio de un plato de lentejas de mi hermano Esaú. Eso es lo que uno esperaría. Pero resulta que no. Y aquí comienza el error de Jacob. Y es que en lugar de decir que el problema es que no es correcto el plan de su madre, más bien lo que le dice es que el problema es que mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Note entonces cómo lo que le preocupaba a Jacob no era si lo que iba a hacer era correcto o no era correcto. Lo que le preocupaba era ser descubierto en el engaño, en la mentira, que al decir esas palabras él prácticamente ya ha aceptado participar de ella y ejecutarla. Esto, hermano, nos deja a nosotros una lección muy importante, y es que en todas las decisiones de la vida nosotros siempre vamos a encontrar situaciones como esta, en donde para obtener algún tipo de beneficio, e incluso pudiera ser algo de tipo espiritual, uno, hermano, podría recurrir a algo que no es correcto. Pero el problema está en que lo que a uno le preocupa ya no es si lo que se está haciendo es correcto o no, sino que lo que le preocupa es: me irán a descubrir. Y cuando una persona está más preocupada por si lo van a descubrir o no, ya perdió totalmente
lo que es el sentido de la integridad, de la transparencia, porque la preocupación del cristiano no tiene que ser, se va a descubrir lo que estoy haciendo, sino que la preocupación tiene que ser, esto que me proponen hacer o que pienso hacer, ¿es correcto o no es correcto? Ahí es donde tiene que estar ubicada nuestra atención. Si algo no es correcto, no tenemos que hacerlo bajo ninguna circunstancia. Aunque eso de hacerlo pueda, hermanos, redundar en algún beneficio, pero que lastimosamente no será un beneficio ganado, sino obtenido sobre la base del error y de la mentira. Hace algunos años, un hermano me dijo: hermano, fíjese que yo tengo un problema con otro hermano de la iglesia y yo quisiera resolverlo. Entonces yo quisiera que si usted nos puede recibir para que escuche lo que yo tengo que decir y a la vez escuche lo que el hermano tenga que decir. Y como los dos tenían privilegios importantes aquí dentro de la iglesia, yo le dije: está bien, y fijamos una fecha. Cuando llegó la fecha, llegaron los dos hermanos. Hasta ese momento yo no sabía cuál era la naturaleza de la dificultad. Pero cuando ya estaban ahí los dos, el hermano que me había pedido esa reunión comenzó a decir: hermano, aquí la dificultad que se ha presentado es que este hermano que está aquí, que él me había pedido que estuviera ahí, él tiene el privilegio que tiene. Y yo sabía cuál era el privilegio, y le digo: era un privilegio importante dentro de la iglesia. Pero me dijo: ese privilegio que él tiene, él lo tiene, pero porque él ha actuado mal para obtener ese privilegio. Y comenzó a decir: mire, lo que hizo fue, ese privilegio no se lo iban a dar a él, se lo iban a dar a esta otra persona. Y como él lo sabía, vino, le preparó una trampa a esa persona, como que esa persona cayó en esa trampa y entonces fue descalificado para la posición. Pero luego como que apareció otro hermano que se le iban a dar a él, y él viene y hace lo mismo. Y al hacer que aquella persona también se descalificara a sí mismo, ya no hubo más remedio que darle el privilegio a él, que era lo que buscaba. Ahora, mientras el hermano me estaba diciendo eso a mí, yo veía que este otro hermano que tenía el privilegio se ponía amarillo, se ponía verde, se ponía rojo. Entonces, yo sabía que estaba diciendo verdad el otro. Y entonces, después de haberlo escuchado, yo le dije: hermano, ahora es su turno. ¿Qué dice de lo que el hermano dice? ¿Es cierto o no es cierto? Y él fue honesto y digo: es cierto. Todo lo que él ha dicho es cierto. Yo actué mal. Diciéndolo así en palabras populares, lo que él había hecho era echarle zancadilla a las otras dos personas para que el privilegio le fuera dado a él, y él lo tenía. Él tenía el privilegio. Y él me dijo: es cierto, y reconozco que actué mal, no estuvo bien. Por eso le digo, él fue honesto. Y es más, él me dijo: hermano, entrego aquel privilegio, se lo entrego a usted para que nombren a otra persona en lugar mío. Y así fue, eso se hizo. Ahí tiene usted un ejemplo de cómo las personas ya no piensan en que si lo que están haciendo es correcto o incorrecto, sino que se enfocan en aquello que van a obtener. Uno diría: bueno, ¿qué tenía de malo que Jacob anhelara la bendición de Dios? Es que anhelar la bendición de Dios no tiene nada de malo. Y esa seguramente era la filosofía de Rebeca, que ella decía: el fin justifica los medios. No importa
qué medios utilicemos, si al final lo que se busca es la bendición de Dios. Pero a Dios le interesa tanto los fines como los medios que se utilizan para alcanzar esos fines. Porque si los medios que utilizamos son incorrectos, nosotros mismos estamos ya denigrando el fin que perseguimos. Pero Jacob no pensó en eso, sino que su preocupación era: ¿y si me descubren? Hermano o hermana, si usted por alguna razón está viviendo en este momento una de esas situaciones que dice, bueno, ¿cómo hago para hacer esto? Porque está difícil, porque los hermanos se van a dar cuenta, van a saber en la iglesia. Entonces, si lo que nos preocupa es si nos van a descubrir o no, ya estamos mal. Ya estamos mal. Porque esa no tiene que ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación tiene que ser: lo que pienso, ¿es correcto o es incorrecto? Si es incorrecto, me aparto de eso, lo dejo de lado. Pero si es correcto, entonces no hay por qué temer, porque el que hace lo bueno, como dijo el Señor Jesús, viene a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en la luz. Entonces el problema con Jacob comienza en que él ya perdió la brújula, como decimos. Ya no está enfocado en lo que debería ser, sino que ahora está enfocado: ¿y si me descubre mi padre o no? Su preocupación debería haber sido no participar de eso, porque no está bien utilizar la mentira, el engaño, sobre todo con los padres, a los cuales la Biblia dice que tenemos que honrar. Pero viene ahora Rebeca y le responde, porque Jacob le ha dicho: mira, si mi papá se da cuenta que estoy tratando de engañarlo, en lugar de bendecirme, me va a maldecir. Entonces viene Rebeca y le dice: que esa maldición sea sobre mí. Tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme esos cabritos. Ya era una orden. Ve a buscarme esos cabritos. Haz lo que yo te estoy pidiendo. Considerando, hermanos, lo que era el carácter de Jacob, no solo por lo que hemos estudiado de él, sino que por todo lo que será el resto de su vida, es evidente que Jacob nunca hubiera urdido un plan como el que su mamá había hecho. Nunca se le hubiera ocurrido a Jacob engañar de esa manera a su padre. Y aquí es donde viene otro aspecto, y es cuando están aquellas personas que inducen a pecado a otros, y son aquellos de los cuales el Señor Jesús dijo: ¡ay de aquellos por quienes vienen los tropiezos! Mejor les fuera, dijo él, que se ataran una piedra de molino en su cuello y se arrojasen a lo profundo del mar, antes que hagan tropezar a uno de estos pequeños. Lo tremendo aquí es que es la misma madre preparándole un plan de pecado para su hijo, y le está ordenando: solo haz lo que yo te digo. Uno a veces se pregunta, bueno, ¿quién pecó más? ¿Rebeca, que fue la que ideó la mentira y en cierta forma ejecutó buena parte de esa mentira? ¿O fue Jacob, quien por obedecer a su madre, más que obedecer a Dios, accedió? La respuesta sería los dos. Los dos, por eso digo, los cuatro fueron culpables. Porque aquí estamos viendo que tanto Rebeca como Jacob tuvieron responsabilidad. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos en el hecho de no hacer caer a otros en pecado. Porque sabe, hay personas que son totalmente incapaces
como lo era Jacob, de pensar en un plan tan atrevido, tan malévolo, tan pernicioso como el que Rebeca había tenido. A Jacob no se le hubiera ocurrido, pero a ella sí. E incita a su hijo a que participe de ello. Entonces, eso ocurre, hermanos, muchas veces de personas que tienen planes malévolos y que invitan a otros a que lo hagan. ¿Se acuerda cuando aquel hijo de David estaba enamorado de una de sus medio hermanas que se llamaba Tamar? Él tenía un amigo, pero esos amigos entre comillas, que cuando le digo, mira, ¿y qué te pasa? Que yo veo que cada vez te pones más flaco. Él fue sincero, le digo, mira, lo que pasa es que yo amo a Tamar, que era su medio hermana. Y como es mi medio hermana, creo que jamás la voy a tener. Y entonces viene el amigo, entre comillas, y dice, ay, si para eso son los amigos, me hubieras dicho antes. Y le arma un plan. Le dice, mira, finge que estás enfermo. El rey, que era David, su padre, te va a venir a ver. Pídele como un favor que quieres que venga tu hermana Tamar, a quien tanto amas, a que te cuide. Y cuando venga a cuidarte, entonces tú te aprovechas de ella y te acuestas con ella. Ese era el plan. El problema es que uno es quien lo piensa, el otro quizás ni lo hubiera pensado, pero lo ejecuta y viola a su hermana, a su medio hermana. Eso le va a costar la vida más adelante a él, porque Absalón, que era hermano de padre y madre de Tamar, lo mata, ¿no? Pero ahí tenemos de nuevo lo mismo, alguien que piensa el mal. Por eso, cuidémonos. El Señor dijo que teníamos que ser sencillos, como palomas. Pablo dijo que deberíamos ser ingenuos para el mal, pero ser muy activos y muy acuciosos cuando se trata de las cosas buenas. Que cuando se trata de hacer el mal, no se nos ocurra nada, no se nos ocurra una idea de cómo mentir o pecar. Pero hay personas que son así. Puede ser que se trate ya de un hombre que de edad avanzada y que por eso cree que la vida se le está terminando y él quiere aprovechar porque quiere seducir a una jovencita, porque quiere demostrarse a sí mismo que él todavía es capaz de poder atraer a una joven. Pero como ella es una joven, una jovencita, ella no tiene ese tipo de ideas. Pero él viene y le dice, como Rebeca, como Rebeca le dijo a su hijo, mira, tú solo haz lo que te digo y obedéceme. Entonces viene el viejo y le dice a la jovencita, mira, yo conozco de la vida, tú no te preocupes, solo haz y sigue las instrucciones que yo te voy a decir. Y entonces la hace caer en un pecado bajo la excusa que nadie se va a dar cuenta porque él sabe lo que hace, pero él es el perverso. Él es el que está armando un plan satánico que lleva al pecado. Claro, la joven también tiene responsabilidad, porque de nuevo el punto no es si van a descubrir o no esa relación extramarital, sino que el punto es que si es correcto o no es correcto tal punto de relación, tal tipo de relación. Obviamente no es correcta, entonces la joven debería pararse y decir, mire, señor, mejor vaya a criar a sus hijos que están más grandes que yo. Mejor vaya a atender a sus nietos que tienen casi ya mi edad. Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces hay de aquellos que preparan planes para que otros tropiecen. Y hay de aquellos también que se preocupan no
de si las cosas son correctas o incorrectas, sino que su preocupación es: y me van a hallar, me van a descubrir. Uno tiene que preocuparse, como dice un escritor, por cumplir los 10 mandamientos, no por cumplir el 11º mandamiento, que dice: no serás descubierto. Pero por ese no tenemos que preocuparnos. Tenemos que preocuparnos por los otros 10. De hecho, aunque el engaño funcionó, la mentira funcionó, y Jacob se hizo de la bendición de su padre, pero todos pagaron la consecuencia. Rebeca pagó la consecuencia, como lo vamos a ver más adelante. Jacob pagó las consecuencias. Isaac pagó las consecuencias. Y Esaú también. Entonces, Jacob trae los cabritos, Rebeca los prepara así como le gustaba a su esposo Isaac. Va a sacar la ropa de Esaú, la mejor ropa, se la pone a Jacob, porque recuerden que eran mellizos, entonces más o menos tenían la misma estatura, le quedaba la ropa, y cubrió sus manos y su cuello con la piel de los mismos cabritos, para simular el vello que Esaú tenía, pero que Jacob no tenía. Ya todo listo, le entrega a Jacob el plato donde iba cocinado el guiso y el pan que ella había preparado. Jacob entra donde está su padre Isaac y le dice: padre. Hasta ahí Jacob todavía no ha mentido, porque al decirle padre era cierto, era su padre. Pero entonces cuando Isaac oye: dime, hijo mío, ¿quién eres tú? Y aquí es donde viene la primera mentira de Jacob, porque son 3 veces que le va a mentir a su padre. Esa es la primera vez donde le dice una mentira descarada. Le dice: soy Esaú, tu primogénito. Y eso era mentira total. Pero no le bastó con eso, sino que le dijo: ya hice todo lo que me pediste. Era mentira también. Ven por favor y siéntate a comer de lo que he cazado, así podrás darme tu bendición. Todo eso que le está diciendo es mentira. Jacob esperaba que ante esa explicación su padre le dijera: ah, qué bueno, entonces sirve, me voy a comer y te voy a bendecir. Pero la cosa no va a ser tan fácil, porque Isaac ya entró en duda. Y dice el versículo 20 que Isaac le preguntó: mira, qué raro, pero ¿cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? Porque era muy poco tiempo el que había pasado para que supuestamente Esaú hubiera ido, cazara, cocinara y ahora ya estuviera ahí. Lo que se habían ahorrado era el tiempo de la caza. Y por eso es que Esaú no está ahí, porque él anda cazando. Entonces a Isaac le parece extraño que haya vuelto tan pronto, y por eso le dice: mira, ¿cómo es que has regresado tan pronto? Una pregunta y una complicación que Jacob no se esperaba. Pero él rápidamente piensa en una respuesta igualmente mentirosa, pero porque como él ya había entrado por una senda de pecado, de engaño, de mentira, entonces el que ya comenzó haciendo lo malo, lo seguirá haciendo. Entonces viene y se le ocurre una respuesta mentirosa y le dice: el Señor tu Dios me ayudó. Porque Isaac le preguntó: ¿cómo fue que hallaste tan rápido algo que cazar y lo cocinaste? Y entonces le responde: el Señor tu Dios me ayudó. Eso era mentira, porque no había cazado nada. Consecuentemente era mentira que el Señor le hubiese ayudado. Pero ahí está ocurriendo algo importante.
Y es que ahora Jacob está metiendo dentro de su mentira a Dios. Aquí los 10 mandamientos todavía no existían. Aquí faltan un poquito más de 500 años para que Moisés dé el mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero ese mandamiento es el que ahora Jacob está quebrantando, porque está utilizando el nombre de Dios en vano, lo está metiendo en una situación que no tiene nada que ver con Dios. Y el problema, hermanos, es que a veces hay hombres, mujeres que quieren justificar sus pecados diciendo que el Señor lo hizo. Es que mire, yo me fui con la otra muchacha porque el Señor me la puso en mi camino. Entonces resulta que ya no son ellos los faltos de integridad, sino que ahí resulta que es Dios. Y leí en algún lugar un caso de una joven. Ella era soltera, pero estaba saliendo con un hombre que era casado. Los dos pertenecían a la misma iglesia. Entonces ella dijo: lloré al Señor que si no era su voluntad que yo anduviera con este hombre, que en el trabajo a él lo trasladaran a otra ciudad para así ya no verlo. Pero después de haber orado, no lo trasladaron, así que sigo saliendo con él. Entonces ahora ya no era ella, ahora era Dios quien no le había dado el traslado a su amante. ¿Entiende? Ahora están involucrando a Dios en el pecado. Y es lo que hace Jacob cuando le dice: el Señor, tu Dios, me ayudó. Y estas son mentiras que Jacob pagará caro, como lo vamos a ver más adelante en este libro de Génesis. Porque aquí Jacob está sembrando una semilla que llevará su fruto. Porque recuerde lo que dice Pablo cuando escribe su carta a los Gálatas: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, lo cosecha. Y el problema, hermano, de la cosecha es que usted sabe que si usted siembra un grano de frijol, no nace una planta que le da un grano de frijol. Nace una planta que le va a dar media libra de frijol. Si usted siembra un grano de maíz, no va a nacer una planta que le va a devolver un grano de maíz. Le va a devolver varias mazorcas de maíz. Entonces, lo que sembramos, lo cosechamos, pero multiplicado. Aquí, Jacob miente 3 veces a su padre. Pero como el mismo Jacob lo va a decir más adelante, que a él lo han engañado 10 veces ya. Entonces él pagó más del triple. Porque el mal que hacemos, sin lugar a dudas, lo cosecharemos y multiplicado. Entonces Isaac le dice: acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber si de veras eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Y oiga esto, el versículo 23. Así que no le reconoció. No le reconoció porque sus manos eran velludas como las de Esaú. ¿Por qué Isaac fue engañado? Y aquí está otro error de Isaac. Porque él no dependió de Dios, dependió de sus sentidos, de lo que tocó. Más adelante, del olor, porque le sintió olor a Esaú, pero era porque Jacob tenía la ropa de Esaú.
Entonces él se basa en sus sentidos naturales, no en la vista, porque ya no ve, está ciego. Ahora, yo le hago esta pregunta. ¿Usted cree que si Isaac hubiese dependido de Dios, Dios le hubiera podido decir quién era él, si era Jacob o si era Esaú, aún estando ciego? ¿Cree usted que Dios se lo hubiera dicho o no? Bueno, en la Biblia tenemos otro caso muy parecido a este, pero que sucedió muchos siglos después de esto, ya en la época de los reyes. La historia aparece en el libro primero de los Reyes. No podría decirle en este momento el capítulo, tendría que buscarlo, pero usted lo recordará. Había un profeta que se llamaba Ahías, y Ahías le profetizó a Jeroboam que él llegaría a ser rey sobre Israel en una época cuando él ni soñaba con eso. Pero Jeroboam llega a ser rey. El problema con Jeroboam es que él es el primero que vuelca a Israel a la idolatría, lo cual desagradó al Señor. Los años pasaron, Jeroboam se afirmó en el reino, se casó, tuvo un hijo, en tanto que Ahías, el profeta que le había dado aquel anuncio, había envejecido, y había envejecido al punto que había quedado completamente ciego, igual que Isaac. Pero Dios estaba molesto con Jeroboam porque había promovido la idolatría en Israel. Entonces el hijo, uno de los hijos de Jeroboam, se enferma, el que se llamaba Abías, el que iba a ser el heredero del trono. Se enferma, pero era una enfermedad grave, que hicieran lo que hacían, el niño no se recuperaba. Entonces Jeroboam dijo, bueno, aquí no queda más opción que buscar a Dios. Pero como él sabía que había pecado y que había inducido al pueblo al pecado, él decía, Dios no va a querer hablarme. Pero entonces dijo, yo voy a engañar a Dios. Llama a su esposa y le dice, mira, antes que yo fuera rey, hubo un hombre de Dios que se llamaba Ahías, el cual me dijo que yo iba a ser rey de Israel, y así fue. Ahora quiero que te disfraces para que él no sepa que eres mi esposa, y tú ve a consultarle como cualquier mujer, como cualquier madre que llega a preguntar si su hijo sanará o no, porque ese es hombre de Dios que dice la verdad. Entonces yo quiero saber si mi hijo sobrevivirá o no. La mujer de Jeroboam, obediente, se disfraza. Ella era la reina, pero se viste como campesina o qué sé yo, y se viste muy humildemente y va a casa de Ahías. Si ella hubiese sabido que Ahías estaba ciego, a lo mejor ni se disfraza, porque dice, bueno, ya el viejito este ni ve. Y era cierto, ya estaba ciego, pero aún así iba disfrazada. Pero aquí viene la gran diferencia entre Ahías e Isaac. Y es que Ahías, ciego, pero tenía plena comunión con Dios. Entonces Dios le habló a Ahías y le dijo, mira, Ahías, vendrá la mujer de Jeroboam y vendrá disfrazada, pero cuando venga, tú dile que yo tengo palabras duras contra ella. Amén, le dijo Ahías. Él estaba ciego de los ojos, pero no del alma. Y entonces oye los pasos de una mujer que se acerca, y ella se levanta y la va a recibir, y antes que ella hable y diga nada, le dice, ¿por qué te finges otra mujer de Jeroboam? Porque el Señor me envía a ti con palabra dura y dice que ese hijo morirá, porque yo le di el reino a tu esposo Jeroboam y él me desobedeció
volcó al pueblo a la idolatría, pero que dé gracias, porque este niño que morirá es el único que van a sepultar, porque comenzando de Jeroboam toda su descendencia, nadie más será sepultado. Sus cadáveres quedarán en el campo y las aves y los perros se los comerán por haber desobedecido. Y cuando tú regreses y pongas tu pie en la puerta del palacio, tu hijo morirá. Bien planchada la señora. Y ella se va de regreso y poniendo el pie en la puerta del palacio, plum, el niño muere. Por eso le digo, los casos son muy parecidos, ¿verdad? Porque los dos están ciegos, Isaac y Ahías. Los que llegan a ellos, los dos van disfrazados. Jacob va disfrazado de Esaú. La mujer de Jeroboam va disfrazada de campesina. Los dos llegan a mentir. Pero Ahías, ¿quién lo engañaba, hermano? ¿Por qué? Porque tenía plena comunión con Dios. En cambio, Isaac, hermano, aquí se ha aflojado espiritualmente. Porque está dependiendo de lo que toca, de lo que percibe con su nariz, los olores. Y fíjese que es extraño que como él dice que ha llegado ya el momento de su muerte. Es lo que dice al principio del capítulo. Como le dije, él ahí en realidad estaba más o menos a mitad de su vida. Entonces, probablemente, como dije la semana pasada, lo que él quería era apresurarse y ganarle a Dios. Ahora, si decimos no, verdaderamente Isaac sentía que ella se moría. Si es así, qué extraño que siendo un hombre de Dios y estando a un paso de muerte, lo único que le interesa es una buena comida. Eso es lo que le interesa. Que le hagan un buen guiso. Qué raro, ¿verdad? Entonces se ve que ha habido en él un descuido total. Por eso es que es engañado. Dice, no lo reconoció, no pudo. Y todavía dudando, le pregunta, ¿en serio? ¿Eres mi hijo Esaú? Y por tercera vez, Jacob le miente y le dice, claro que sí. Y era claro que no. Pero él mintió. Entonces su padre dijo, bueno, está bien, tráeme lo que has cazado para que lo coma y te daré mi bendición. Jacob le sirve. Jacob comió, Isaac comió. Dice que le llevó vino y también bebió. Y ya habiendo bebido, hoy se dispone a bendecir. Según él a Esaú, pero en realidad es a Jacob quien lo hará. Este pasaje nos enseña, hermanos, varias lecciones. Una lección es que nosotros nunca debemos perder de vista lo que tiene que ser lo más importante para nosotros. Si nuestra preocupación es, bueno, si yo agarro ese dinero, ¿cómo voy a explicar? ¿Cómo puedo ocultar que yo lo tomé? Ahí estamos mal ya. El punto tiene que ser, ¿es correcto que tome un dinero que no es mío? No, no es correcto. Entonces, déjalo ahí. Ahí tenemos que estar. Pero si uno ya está pensando en que lo va a agarrar, hasta ya sabe lo que va a comprar. Y entonces dice, ¿cómo hago para que no me descubran? Ya está mal. Luego hablamos de aquellos que preparan planes de maldad para otros que ni están pensando en esos niveles, pero que los impulsan al pecado. Y luego la mentira de Jacob, la semilla del engaño que él siembra y que la va a cosechar abundantemente después y de manera muy dolorosa, porque el pecado en el momento puede resultar atractivo, una aventura, placentero, pero después es dolor por mucho tiempo. Y no solo para el que lo comete, sino que ese dolor viene en las personas que más amamos. Y luego la decadencia espiritual a la cual Isaac ha llegado, donde si él hubiese estado en comunión con Dios, nadie lo engaña, como fue imposible engañar a Ahías. Es que mire, Ahías veía más que nosotros que tenemos buenos los ojos, pero porque dependía del Señor.
Entonces, dependamos de Él. Como dice el libro de Proverbios, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces nosotros nos apoyamos en nuestra prudencia, en nuestro consejo personal, y por eso quedamos mal. Pero si descansáramos en el Señor, Él nunca nos guiará a algo de fracaso. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.